Bienvenidos al trabajo práctico número 1 de Economía Internacional, donde vamos a comenzar a indagar acerca de cómo podemos descargar bases de datos oficiales sobre comercio internacional para poder hacer análisis propios, análisis sobre hipótesis o temas que nos resulten de interés y cómo contrastarlo y argumentarlo, como se hace en la disciplina, tanto académica como profesionalmente, para dar argumentos a favor o en contra de distintas hipótesis que querramos manejar, en este caso relativo al comercio internacional, pero lo que vamos a ver sirve para aplicar a muchas otras cuestiones. Arrancamos con el ejercicio 1 de los actores del comercio mundial, donde vamos a trabajar con la página y las bases de datos que tiene la Organización Mundial del Comercio, que es uno de los actores más relevantes a nivel internacional en todo lo que se refiere a la coordinación de políticas comerciales en el plano multilateral y además para la legislación de algunas cuestiones relativas al comercio y a la aplicación de aranceles o ese tipo de cuestiones que hoy a nivel global se manejan desde esta institución. Como verán, la página de la OMC tiene muchísimos recursos sobre la normativa, de las disposiciones que tiene la Organización Mundial del Comercio, noticias o distintas cuestiones que hacen a la organización de estos temas. Nosotros nos vamos a centrar en la parte de documentos y estadísticas, puntualmente, que es donde vamos a encontrar todas las bases de datos que están disponibles. Como pueden ver, el ejercicio que tenemos que resolver se basa en esta herramienta interactiva sobre el comercio internacional y acceso a los mercados. Al día de hoy, cuando estamos grabando este video, esta herramienta no funciona, tiene un problema con los gráficos y que es lo más interesante de ver, un montón de gráficos interactivos que nos van mostrando distintas cuestiones, no lo vamos a poder ver, pero como una alternativa tenemos estos mapas comerciales y arancelarios que nos muestran algunas cuestiones similares. No tienen la misma posibilidad de trabajar los datos, pero nos empiezan a dar un primer pantallazo de algunas cosas que queremos ver. Por ejemplo, si queremos conocer quiénes son los principales exportadores o importadores del mundo, podemos ver que en este mapa nos muestran con distintos colores los distintos grados de apertura con respecto a las exportaciones, y ahí veremos que los países más oscuros tienen una mayor proporción de las exportaciones en el nivel de mercancías, por ejemplo. La herramienta interactiva nos muestra además mucha otra información, pero en principio esto es lo interesante que tiene. Podemos hacer lo mismo con las importaciones. Si vemos para el caso de las importaciones, veremos que el mapa no cambia demasiado y en general sucede que los países que tienen una mayor apertura de exportaciones también tienen una mayor apertura de importaciones. Es una primera cosa que podemos ver de este gráfico. Pero para hacer un análisis un poco más estadístico, vamos a venir a la parte de las descargas de datos completos sobre comercio. Yendo a extraer los datos en WTO, ya podemos empezar a ver cuáles son las bases de datos que tenemos disponibles. En primer lugar, nos interesa ver quiénes son los mayores exportadores e importadores mundiales de mercancías para el año 2018 y nos piden confeccionar una tabla. La idea es poder extraer los datos para después trabajarlos y poder presentarlos de la manera que más conveniente creamos en función nuevamente de las hipótesis o de lo que tengamos que contrastar. Como ven, hay muchas bases de datos que corresponden a los flujos internacionales de comercio, a los aranceles y demás cosas que se pueden ir viendo con tiempo. Para empezar a ver los flujos de exportaciones e importaciones, vamos a ir a los valores de los flujos de comercio de mercancías y acá ya empezamos a ver las primeras series de exportaciones por producto y por destino en millones de dólares con una periodicidad anual y las importaciones de mercancía. También lo podemos ver con una periodicidad cuatrimestral o mensual que permite enriquecer muchísimo el análisis, pero en principio nos alcanza con tener estas dos series anuales para tratar de hacer después periodos un poco más largos. Como ven, nos dice que
de las 240 series disponibles hemos elegido solamente 2, que es lo que queríamos, como para ir chequeando que estamos eligiendo lo que queremos. ¿Y para quién nos lo pide? Que en este caso nos pide exportaciones a nivel mundial para todos los países. Y entonces acá nos aparece el menú de todos los países que podemos elegir y también podemos elegir el resto del mundo. En este caso vamos a elegir todos los países y uniones comerciales que también existen y grupos de países que vamos a ver cuando tengamos la serie, pero nos interesa ver todos los datos disponibles de exportaciones e importaciones de mercancías. ¿Para qué productos y para qué servicios? Lo vamos a pedir para el total de mercancías. Esto es el primer dato bien agregado, lo más que podamos, para la economía del total del mundo. Acá siempre las reporting economies son aquellos países que suministran los datos y el partner es la economía destino de los flujos comerciales, ya sea de exportaciones o importaciones. Nos interesa ver los flujos hacia todo el mundo desde los distintos países. Para el año 2018, que es el único que nos pide en este caso. Aplicamos los cambios para ver una vista previa de la base que queremos descargar y acá ya nos aparece en forma de base de datos. Opciones de descarga hay varias, la más simple, la más fácil para trabajar es descargarlo como un archivo de Excel, que nos va a dar este archivo en forma de tabla, ya de base de datos, donde tenemos, por un lado, la economía de origen que brinda estos datos y el flujo de total de mercancías a nivel mundial para el periodo que nosotros queremos, todo esto medido en millones de dólares. Ya empezamos a ver un primer dato que es las exportaciones a nivel mundial para el año 2018, que son de aproximadamente 19 millones de dólares. Eso es lo que se mueve a nivel mundial para el caso de las exportaciones. Y empezamos a ver toda la lista de países que conforman, en este caso, la economía mundial. Fíjense que no solamente aparecen países como Afganistán o Albania, sino que además está segmentado por continentes o por grupos de países. En este caso podemos encontrar África o Asia, pero también, por ejemplo, esta comunidad de estados africanos del Caribe o del Pacífico, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, y para ir a algún caso un poco más conocido, fíjense la cantidad de países que hay, pero también está la Unión Europea, el G20 o algunas uniones comerciales un poco más conocidas para nosotros, como es el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de los países de América del Norte, o nuestro Mercosur, el Mercado Común del Sur, donde está incluida la Argentina. ¿Qué podemos hacer con todos estos datos? La idea es empezar a trabajarlos una vez que los podemos descargar para poder empezar a hacer algún análisis y lograr llegar a alguna tablita como estas que tenemos acá, que si se fijan son muy parecidas, pero están un poco más trabajadas con otro formato para darle un poco más de facilidad a la interpretación. Si nosotros ordenamos los datos de exportaciones, veremos que en este caso los primeros 10 países que lideran el ranking de exportaciones están conformados por las economías más grandes. A nivel mundial no resulta raro que entre los primeros 3 estén la Unión Europea, China y los Estados Unidos, que son aquellas economías que hoy lideran el comercio internacional y además son las potencias económicas más grandes de la actualidad. Si seguimos viendo, también aparecen el resto de países desarrollados, Alemania, Japón, los Países Bajos y tal. Y como decíamos, a partir del mapa, fíjense que cuando vemos las importaciones, el escenario no cambia mucho. Los países que mayor valor de importación muestran son la Unión Europea, Estados Unidos y China nuevamente. Fíjense que no cambia mucho. Y una cosa que podemos hacer, además, teniendo los datos agregados a nivel mundial, es ver cuánto representan, en este caso, las importaciones de la Unión Europea con respecto al total del mundo, y veremos que un tercio de las importaciones a nivel global se destinan entre los 28 países de la Unión Europea, pero además el 13% lo explica Estados Unidos, el 11% lo explica China, con lo cual eso nos da una idea sobre los órdenes de magnitud de las economías de estos países. De la misma manera podemos hacer el análisis a nivel regional. Habíamos visto que aparecía África, Asia. Bueno, si nosotros ordenamos
por la relevancia que tiene cada uno de los continentes, veremos que hay un correlato con lo que veíamos antes. Digamos, si la Unión Europea explica la mayor parte de exportaciones, será razonable que Europa como continente sea el líder a nivel mundial en su valor de exportaciones, que es un poquito más alto porque incluye más países, pero fíjense que tanto para el valor de exportaciones como importaciones es siempre el primer país, y lo mismo sucede con Asia, que está explicado con China, y América del Norte por Estados Unidos, ¿sí? Esto nos permite contrastar que los datos que estamos manejando son coherentes, y estas tablas nos permiten mostrar información similar pero presentada de distinta manera en función de lo que queramos ver. Lo mismo podemos hacer con el volumen de comercio por grupos económicos para ver qué porcentaje del comercio internacional está explicado por el Mercosur, por ejemplo, que acá vemos que no es un actor tan relevante, aparentemente solo el 2% de las exportaciones salen del Mercosur hacia el mundo, mientras que recibimos el 1% del valor de importaciones, valores muy diferentes a los del NAFTA, y así podríamos completar esta tabla con todo el resto de grupos de países. Una cosa importante a destacar es que si bien estas tablas están con este formato, faltaría decir de dónde surge la fuente. Si nosotros siempre que presentamos este tipo de datos, si los levantamos nosotros decimos que son de elaboración propia, pero en este caso habría que identificarlos como datos que surgen de la fuente de la Organización Mundial de Comercio, que es quien nos suministra estos datos. Volviendo a la página, esta es la base para exportaciones. Acá nos muestra que también habíamos elegido la base de importación de mercancías. Podríamos ver la vista previa, pero van a ver que es más o menos lo mismo. Podríamos bajar este otro archivo que nos dará otra base de datos y así completar las tablas de importación. Otra cosa que podemos ver es el comercio, no de mercancías, sino el comercio de servicios, que es otra categoría diferente. Para lo cual deseleccionamos lo que habíamos visto anteriormente, pero volvemos a las estadísticas de comercio internacional, en este caso al comercio de servicios. Esta serie es un poco más nueva porque el comercio internacional de servicios ha ganado en el último tiempo, fundamentalmente a partir del año 2000, una participación mucho más grande a la que tuvo durante todo el siglo XX, por eso estas series son un poco más nuevas, además de algunas dificultades metodológicas para medir este tipo de comercio, que no es tan simple, pero vamos a pedir las exportaciones e importaciones de servicios comerciales por sector y por país. Teníamos la selección a nivel mundial y a nivel de países, y si le damos a aplicar veremos la vista previa nuevamente. Y acá vale la pena bajar un poco. De vuelta aparece la otra opción de importaciones de servicio. Vamos a ver que esta serie es un poco más completa porque para todo el conjunto de países del mundo, y así como para los países individuales, tenemos el comercio de servicios desagregado por los distintos tipos de servicios que existen o que están catalogados para llevar a cabo estas bases estadísticas. Tenemos servicios comerciales, servicios relacionados con bienes, servicios relacionados con la manufactura, transporte aéreo, transporte marítimo y diversas cuestiones que nos pueden servir para profundizar el análisis. Podemos ir a la inversa y una vez que tenemos todas estas categorías de servicios, ver cuánto representan a nivel mundial en valor. Importante ver aquí que algunos conceptos pueden estar duplicados. Acá nos está mostrando que dentro del transporte marítimo podemos tener algún otro tipo de servicio desagregado, con lo cual, digamos, si uno suma los totales, no va a coincidir con este total de servicios comerciales, que esto es lo que nos interesa. A nivel mundial hay 5 millones de dólares en exportaciones de servicios, que este es el número que nos interesa. Es importante siempre ver las notas metodológicas de cómo están construidas estas variables, qué es lo que nos están mostrando, qué es lo que representan. Con lo cual, si tenemos este dato y además teníamos el dato de importaciones, de exportaciones de servicios, podemos volcar los datos en una tabla y ver que de los 19 millones de dólares que representan las exportaciones de mercancías, comparado con los 5 de servicios, vemos que cerca de un 20% de las exportaciones de bienes y servicios a nivel mundial están explicadas por los servicios, y similar pasa con las importaciones. Como para tener de vuelta una idea de la magnitud de lo que representan estos servicios, que si bien son una quinta parte, casi una cuarta parte de las exportaciones a nivel mundial, están creciendo
en el último tiempo a una tasa mucho más rápida. También podemos realizar o pedir información a lo largo del tiempo para hacer algún análisis de tendencia, que eso es lo que nos piden en el punto 4. Nos piden ya no los flujos de servicios, sino las exportaciones de mercancías, y nos preguntan cuál fue la evolución durante los últimos 30 años a nivel mundial. Con lo cual ahora no nos interesa ver todos los países desagregados, sino que simplemente con conocer el valor a nivel mundial nos alcanza, y le vamos a pedir acá los últimos 20 años, a los que podremos sumar 10 años más para completar nuestra base. Pedimos la vista previa para aplicar, y acá vamos a ver una sola serie a nivel mundial, el mundo comerciando con el mundo, desde el año 1990 hasta el año 2018, que es el último año de que se disponen datos oficiales. A lo largo de este año 2020 tendremos los datos completos de 2018. Los datos del 2020, por supuesto, estarán el año que viene. Siempre tenemos ese rezago. Acá tenemos de vuelta la serie en el Excel con la que podemos empezar a trabajar. Nos pregunta en qué medida la crisis financiera internacional de 2008 ha impactado en el comercio mundial y si esto fue mayor en el comercio de mercancías o en el de servicios. Bueno, en principio, para comparar con servicios deberíamos hacer lo mismo, bajar la base de datos de servicio desde 2005 en adelante, que es donde están los datos disponibles, y una vez que trabajamos y ordenamos un poco, podremos armar nuestra base de datos para cada año. Lo que yo hice fue acomodarla un poco y pasarla en columnas, me parece mucho más cómodo de trabajar, porque podremos aplicar filtros y distintos tipos de cuestiones. Este archivo está en base a los datos de la herramienta interactiva que tenían otro formato, pero digamos que es lo mismo. Donde lo que nos piden es ver la evolución volcada en un gráfico, es la forma más simple de verlo. Con lo cual, si nosotros tenemos nuestra base, en este caso yo lo tengo desde 1980, pero digamos que es lo mismo, tengo los valores a nivel mundial para todos los años. Esta base larga es la base de exportación de mercancías, y además me construí mi base de servicios comerciales que arranca, como les decía, desde el año 2005, que están disponibles estos datos. Y eso me permite volcarlo a este gráfico donde yo puedo ver la tendencia desde los últimos 35 años de mercancías y de servicios. Como ven, de vuelta, los servicios comerciales representan una fracción cada vez más importante de estos flujos de mercancías, pero es una fracción entre el 20 y el 25%. Y como ven, se puede agrandar un poco más para tener un poco más claro cómo es este pico y esta caída en el año 2008, que no es casual, porque lo que me refleja es la crisis financiera internacional y cómo la recuperación es a partir del año 2009-2010. El año 2016-2017 también muestra lo mismo, ahí habría que indagar un poquito más acerca de estas causas, pero como vemos hay una clara tendencia a la apertura a nivel internacional, donde los flujos comerciales toman, por lo menos de exportaciones y de importaciones pasa lo mismo, pero estos flujos toman una relevancia cada vez mayor, y esta caída en la crisis de 2008 pareciera ser significativamente menor que en el caso de los servicios, que crecen a una tasa un poco más constante o menos volátil, si se quiere. Ahora bien, como estamos comparando dos series que tienen valores muy diferentes, puede ser que esta caída en los servicios sea inclusive mayor en términos porcentuales que la de las mercancías. Con lo cual, en el punto 1.5 nos piden calcular la tasa de crecimiento de estos servicios comerciales, como para tener una idea de la evolución de esta serie, pero sin tener en cuenta los valores absolutos de millones de dólares que representa. Para calcular esta tasa de crecimiento, yo tengo acá mi serie de tasa de crecimiento de los servicios comerciales. Simplemente lo que se hace en términos porcentuales es conocer la diferencia de las exportaciones de servicio de un año con respecto al año anterior. Acá lo que estoy haciendo es ver cuál es la diferencia con respecto a 2005 para las exportaciones de 2006 en relación a 2005. Es el mismo porcentaje de toda la vida, que esto me da que
De 2005 a 2006 hay un crecimiento del 13% de las exportaciones de servicios comerciales. Para el año 2007 hay un crecimiento del 20%, y fíjense que ya entre el año 2008 y 2009 hay una caída del 11%, que es lo que veíamos en el gráfico que un poco refleja la crisis. Lo mismo pasa en el año 2015, cuando yo tengo menor volumen de servicios exportados, fíjense que el crecimiento es negativo, hay un decrecimiento. Esto lo puedo hacer de forma similar con un número índice, con la única diferencia es que acá voy a estar comparando la evolución de los servicios comerciales no con respecto al año anterior, sino con respecto a mi año base, que en este caso es el año 2005. Para construir el índice rápidamente, siempre tomamos nuestro año base, que en general es el primer año del que se dispone, pero si es un año muy atípico o es un año que no tiene mucha relevancia, podemos elegir el que nosotros creamos conveniente. Siempre hay que explicitar cuál es la base que estamos tomando. En este caso, mi año base es el año 2005, que va a tener un valor de 100, y para construir este año base lo que necesito es conocer cuánto representa las exportaciones en el año 2006 con respecto al año base multiplicado por 100. En este caso, como en el año 2006 se exportó más que en el año 2005, mi índice me da por arriba de 100. Puede ser en 100 o en 1, es lo mismo. Verán que en el tercer ejemplo yo uso un índice que vale 1 o 1,12, en este caso es lo mismo. Y una vez que tengo esa variación, hago lo mismo para todos los años, pero siempre con respecto al año base. Por eso, esta celda marcada en verde tiene estos signos pesos para fijar el denominador. Si se fijan, acá pasa lo mismo. Comparo el año 2007 con respecto al año 2005, el año 2008 con respecto al año 2005, y así siempre para ver cómo van creciendo estos servicios comerciales con respecto a su año base. ¿Qué es lo que me refleja el gráfico acá al lado? Yo puedo ver con una escala un poco más independiente de la magnitud del valor de los servicios cómo va creciendo o cómo va decreciendo. Que acá de vuelta en el caso del año 2008-2009 me muestra esta caída. Si yo hiciera lo mismo para el caso de las exportaciones de mercancía, podría comparar los dos índices de servicios y mercancías y tener una idea un poco más precisa de cuál fue el impacto de la crisis, si fue mayor en los servicios o en las mercancías. Continuando con este ejercicio, con el punto 8, nos piden construir una tabla que muestre la evolución de las exportaciones de alimentos, combustibles y maquinaria de equipo para los países BRICS en los últimos 5 años. Este tipo de datos los podemos descargar de la misma serie que teníamos, porque si volvemos a la base que habíamos descargado de mercancías, veremos que en este listado aparecen los miembros de los BRICS. Como también tenemos los países individuales, los podemos buscar agregándolos. En este caso, volvemos. Nos interesan las exportaciones por grupos de países en millones de dólares con una periodicidad anual. La diferencia va a ser que en este caso las economías que reportan los datos van a ser las que pertenecen a este grupo de países. Comenzando por Brasil. Fíjense de nuevo que acá aparecen los miembros de los BRICS como una opción posible, pero al no tener los datos agregados les va a tirar un error. A ver si lo podemos hacer. Solamente aparecen los totales, pero si uno quiere desagregar por los productos que nos piden acá, no se va a poder hacer. Pruébenlo, pero no tenemos esa posibilidad. Tenemos India, la Federación Rusa, Sudáfrica, y nos está faltando uno, que es el de la C, que es China. En este caso tenemos 5 economías que reportan datos, y no vamos a pedir acá el total de mercancías, sino que nos interesan ver dentro de los productos de la agricultura, nos interesa ver alimentos, dentro de combustibles y productos de la minería nos interesa ver solamente combustible, y entre las manufacturas nos vamos a quedar con maquinaria y equipo de transporte. La economía de destino son todos los países del mundo, nos interesa ver el flujo de esta región al mundo, y no vamos a pedir ahora los últimos 30 años, sino que vamos a pedir los últimos 5. Como decíamos, los datos de 2020 y 2019 no están disponibles, así que vamos a pedir los últimos 5 años
disponibles de estas economías. Y acá vemos la vista previa de nuestra base de datos. Tenemos para cada país las exportaciones en cada uno de los productos para cada uno de los años con respecto al mundo. Nuestros 5 países. Si descargamos el Excel de esta base de datos, llegaremos a esta misma base de datos que después le podemos dar un poco de formato. Por supuesto, si estamos escribiendo en castellano tendremos que traducirlo, sacar aquellas columnas que no tengan mayor relevancia, etc. ¿no? Esta es la base siempre en crudo, tenemos que trabajarlo un poco para poder expresar lo que nosotros queremos o nos interesa. De la misma manera, puedo buscar lo que me piden en el punto 1.10, que es el comercio de servicios de la India y de la Argentina. No entre India y Argentina, sino de estos dos países. Con lo cual no me interesa ver las exportaciones, no me interesa mi selección anterior, sino que me voy a ir al comercio de servicios comerciales y a las exportaciones. Argentina e India, los dos países. Y en este caso vamos a pedir todos los servicios comerciales para tener el mayor detalle posible, ya no a China, sino al mundo. Finalmente, el periodo es el de los últimos 10 años. Vamos a pedir los últimos 15, porque los últimos 2 no van a estar disponibles. Eso después se edita como ustedes precisen, y ahí ven la vista previa de la base de datos desde el año 2006 hasta el año 2018, todo el detalle de servicios comerciales para Argentina con respecto al mundo y todo el detalle para la India. A partir de acá se pueden ver cuáles son los servicios más importantes en la canasta exportadora de servicios de los dos países y profundizar el análisis una vez que tenemos los datos descargados, pero la mecánica es la misma que venimos viendo. Pasando a la parte de aranceles, también tenemos información con respecto a estos instrumentos de políticas. Tenemos distintos tipos. Tenemos indicadores de instrumentos no arancelarios, el indicador de el arancel consolidado, a diferencia del aplicado, que es una diferencia importante a la hora de evaluar este tipo de instrumentos, con lo cual uno debería tener en claro cuál es la diferencia y si hay alguno que sea más importante que otro. Acá una cosa interesante que nos muestra es las series para todos los productos. El MFN es la traducción al inglés de la cláusula de nación más favorecida, que es el principio que se utiliza para definir aranceles a nivel internacional, que eso lo pueden buscar en los estatutos de la OMC. Es uno de los principios más importantes para coordinar políticas comerciales y tender a abrir las economías mundiales, que es uno de los objetivos, las economías, nacionales, que es uno de los objetivos de la OMC. Y podemos ver acá el promedio simple de los aranceles, un promedio ponderado que a mí me permite tener en cuenta cuáles son los bienes que más se exportan y así poder tener una idea un poco más precisa. Y también lo podemos tener para todos los productos agrícolas y para los productos no agrícolas. Nos vamos a quedar solamente con el promedio simple a modo de ejemplo, estas tres series, y vamos a ver en este caso que nos pide comparar la Argentina, la Unión Europea, Sudáfrica y los Estados Unidos de Norteamérica. No tiene sentido pensar en la economía de destino porque estos aranceles son para todo el mundo. Eso es parte de la cláusula de nación más favorecida, y lo vamos a pedir para el año más actual que tengamos, que es el año 2018. Y acá podemos empezar a ver algunas cuestiones importantes, donde si vemos el promedio simple para todos los productos,
veremos que la Argentina en esta selección de países es la que mayores aranceles tiene, esto es, la que más protege sus productos contra la competencia de importaciones extranjeras, mientras que los Estados Unidos y la Unión Europea son países que, que tienen menos medidas de protección arancelaria, en principio con lo que estamos viendo. Sudáfrica aparece en el medio. ¿Cambiará esto si nosotros nos fijamos entre productos agrícolas y no agrícolas? ¿Tendría sentido pensar que la Argentina proteja más su industria manufacturera que compite contra importaciones y que los países desarrollados protejan más sus sectores agrícolas? Bueno, esto lo podemos ver en la serie de productos agrícolas, donde la Argentina tiene una protección bastante fuerte también, pero no tanto como la Unión Europea. Y fíjense que el valor de los aranceles para Estados Unidos es notablemente más alto en productos agrícolas que en el total de la canasta, lo mismo para Sudáfrica. Con lo cual, si vamos a ver los productos no agrícolas o no agropecuarios, tendríamos que encontrarnos algo parecido. De vuelta, la Argentina protege mucho más la manufactura, aquello que estamos tratando de desarrollar, mientras que los Estados Unidos o la Unión Europea prácticamente no necesitan proteger su industria manufacturera porque son los países que mayor competitividad tienen en estos segmentos, con lo cual es lógico pensar que hay una diferencia entre las tasas de protección de estos distintos productos. Pero de cualquier manera esto abre algunas posibilidades para preguntarse si, por ejemplo, hay una correlación entre el nivel de desarrollo de los países y su protección en el comercio internacional. ¿Tiene sentido pensar que aquellos países que hoy son los desarrollados lo son porque están más abiertos al comercio internacional y aquellos que no lo son es porque todavía tienen trabas al libre comercio y a perderse las ganancias del comercio internacional? Digamos, una pregunta válida que uno puede hacerse. Y a partir de estos datos podemos empezar a tratar de indagar sobre estas cuestiones. Para tener información un poco más desagregada sobre estos temas, hay una sección puntual en la página de la OMC, que es esta función de descarga de aranceles. Acá podemos ver de vuelta todos los países, pero lo interesante de esto es que podemos empezar a ver los aranceles por grupos de productos mucho más desagregados de los que veíamos antes. No divide solo en agrícolas y no agrícolas, sino que acá nos muestra todos los capítulos de este SA12, que es el sistema armonizado, que es un nomenclador de productos que sirve para tratar de coordinar a nivel internacional qué producto es cada cosa, digamos, para tener una idea común de qué es lo que estamos exportando y de cómo clasificar los productos, para tener una idea clara de cómo armar estas estadísticas, que es algo sobre lo que volveremos en el ejercicio 2. En este caso, en el punto 1.12 nos pide comparar los aranceles medios aplicados entre Argentina y los Estados Unidos. Esto está en castellano, así que los Estados Unidos están en la E. Y nos preguntan sobre productos bien puntuales. En este caso nos piden solamente el capítulo de carne y despojos comestibles. Verán que tiene cierta coherencia este nomenclador, porque arranca desde los animales vivos, carnes, pescados, productos más agropecuarios, hasta cereales y ese tipo de cosas, y lentamente pasamos a productos químicos, productos más manufacturados. En este caso nos piden el capítulo 87 y 89, que son vehículos automóviles y embarcaciones. Por supuesto, siempre hay otros productos que son difíciles de meter en un nomenclador, como los objetos de arte y ese tipo de cosas, o productos que no están todavía indicados. Una vez que tenemos nuestra selección hecha, damos siguiente y acá nos da las distintas opciones de descarga.
si le damos la descarga en el Excel, tendríamos que encontrarnos con un archivo de este estilo, bien colorido, donde nos da para el año 2019, que es el más actual que hay, los distintos aranceles o el promedio para los derechos ad valorem de los distintos capítulos y secciones de este nomenclador. Habíamos pedido, en principio, el capítulo 2, que son carnes y despojos comestibles, que en este caso tienen un arancel del 9,9%, cercano al que veíamos para la canasta exportadora, pero al interior de este capítulo hay distintos tipos de bienes que serán aquellos que se correspondan con el 0201, y a medida que uno va desagregando y haciendo un poco más fina la clasificación, se va metiendo en los distintas al interior de cada uno de los capítulos, con lo cual les recomiendo que miren cómo está organizado este nomenclador, porque es bastante simple. Pero vamos desde las cuestiones más generales, desde carne y despojos comestibles, y después lo vamos desagregando a 4 o 6 dígitos para tener los productos por separado y saber que el bife ancho tiene un arancel de tal cosa, la tripa gorda de tal otra, o los barcos a motor de 2 tiempos tendrán un arancel distinto a los barcos de motor de 4 tiempos, o así. Donde acá nos da el arancel aplicado, según el principio de nación más favorecida, para Argentina. Fíjense la cantidad de productos que hay solo dentro del capítulo 2. Llegamos al capítulo 87, que está mucho más protegido. Y si seguimos bajando, encontraremos la misma información para los Estados Unidos. Acá también podemos ver algunos otros aranceles que no aplican al principio de nación más favorecida, en algunos acuerdos preferenciales y excepciones a los aranceles generales de cada país que veremos más adelante, algunos socios comerciales que componen estas excepciones, que nos dice que tienen un acuerdo preferencial por estar en los estados del Caribe, etc. Y los aranceles consolidados, que son los máximos aranceles posibles que se pueden poner a estos aranceles. Como ven, en este caso, la Argentina podría poner un arancel máximo del 32% a todos los artículos de este capítulo, pero los actualmente aplicados son bastante menos. Si subimos, son de un 10%. Como ven, este archivo tiene muchísima información muy desagregada, muchísimos tipos de aranceles que se pueden empezar a investigar. Por eso es interesante tener presente que en estas bases de datos podemos encontrar este tipo de cosas. Con esto terminamos el ejercicio 1 de este primer trabajo práctico.